Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa a Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores que se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, que al mismo que había dicho el ángel, antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy, como decía al inicio, estamos celebrando a María, Madre de Dios y Madre nuestra. Este año 2024, que ya pues va de salida y que nos dejó momentos de alegría y momentos tristes, porque en la vida de la humanidad tenemos diferentes cosas que nos suceden. Sin embargo, Dios nos dio lo mejor, y eso mejor hay que tomarlo. No hay que vivir quizás de las experiencias que tuvimos, se bien, pero también para aprender, para mejorar nuestra vida. Hoy, este año que va a entrar, le pedimos a Dios y a María, nuestra Madre, para que en este año que va a entrar lo hagamos con mucho amor y sobre todo con más intensidad. Hay que tomarnos la medicina al pie de la letra, que nuestra fe sea más nutrida, sea más eficaz y más comprometida a la luz de la palabra de Dios. Eso es algo fundamental que Dios nos sigue anunciando a través de su palabra. La devoción con que debemos hacerlo es con intensidad y es con amor a Cristo. Es muy importante esto. También a los padres de familia tenemos que educar a nuestros hijos en el amor de Cristo, irles preparando el camino que ellos también van a cruzar, van a seguir. De lo contrario, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, entonces su vida se pierde, se desvía. Necesitamos que los padres estemos más, pero más interesados en la educación cristiana de nuestros hijos. Eso es lo esencial. Ser padre significa una gran responsabilidad, porque eso se lo pedimos a Dios. Quisimos ser padres, quisimos tener hijos, eso se lo pedimos a Dios y Dios nos los ha concedido. Y tenemos esa gran responsabilidad que cumplir y no le podemos fallar a Dios. Vamos a hacer, claro está, humanamente, lo posible, lo que esté en nuestras manos con la ayuda de Dios. Lo básico, ¿verdad? Siempre hay que empezar por el principio. ¿Cómo vamos a ir mostrándole el camino de Dios a nuestros hijos? Viniendo con la familia a escuchar su palabra los domingos, ¿verdad? Como hoy, y así sucesivamente. Tenemos que ir mostrándole el camino a nuestros hijos, que es la fe. Muchas veces nuestros hijos desconocen. Les preguntamos qué es la fe y no, pues yo creo en Dios y ya. Pero la fe apunta a varias cualidades que hay que saber. La fe significa un compromiso, comprometerme con Dios, es decir, es la adhesión a Cristo, comprometerme con Él y con su iglesia. Entonces vivimos en un tiempo difícil que hay que mostrarles a nuestros hijos el camino de Dios. Hay que enseñarles a vivir la fe, porque una fe, nos dice el apóstol Santiago, una fe sin obras, pues es una fe muerta. Y para que no esté muy muerta, necesitamos vivir la fe de Jesús. Vivir, enseñar el camino a nuestros hijos. Hay que leer la Biblia. Todos debemos de tener nuestra Biblia en casa.
Es muy importante. Algunos, los que están aquí presentes, ¿tienen su Biblia? Pueden alzar la mano los que tengan su Biblia, por favor. Pues felicidades. Son poquitos los demás, que como no la alzaron, creo que no la tienen. Pues hay que adquirir la Biblia. Yo les invito, los que no la tienen, hay que tenerla, porque ahí es una responsabilidad. Sin Biblia, imagínense, sin la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin la palabra de Dios? Porque es lo primero. Primero es la palabra de Dios. Dios, a través de los tiempos, a través de la historia de la salvación, desde el primer libro del Génesis, ahí arranca la historia de la salvación, hasta nuestro momento, hasta la venida de Jesucristo, que es el reinado mesiánico. Entonces necesitamos irnos preparando, porque Dios fue preparando a su pueblo desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesucristo. Lo fue preparando y así nos está preparando a nosotros también. Nos va preparando poco a poco, poco a poco. Por eso hay que ver algunos aspectos. Para Dios y para nosotros, la mujer vale tanto como el varón. El hombre nunca debe despreciar a su compañera, a su pareja. Nunca debe hacerla menos. ¿Por qué? Porque hombre y mujer somos los dos hijos de Dios y somos a imagen y semejanza y tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. No hay ningún cambio. Lo único que diferencia es el aspecto sexual, que el uno es masculino y femenina, únicamente, que son seres sexuados, hasta ahí. Pero todo lo demás es exactamente igual. Dios nos pone eso: dignidad, respeto, tolerancia y sobre todo los derechos de los dos. Es pareja. Sin embargo, hoy en día el hombre que está formado así socialmente en el machismo, ¿verdad? Que él es el hombre y que nomás sus chicharrones truenan. Pues también los de la mujer. La mujer tiene derecho a opinar, a decir, mira, esto no me parece, por esto y el otro. Vamos platicando. Vamos a hacerlo a manera de conciencia y bien razonada. Estas cosas no me parecen a mí por esto y esto. Y hay que dialogarlo como pareja, en santa paz, sin ninguna discusión. Hay que hacerlo en el nombre de Dios. Entonces ahí está algo tan importante, que debe haber una comprensión entre la pareja. Es muy importante, debe haber comprensión, debe haber confianza. Ahí tenemos el ejemplo de la familia de la iglesia, la familia sagrada. ¿Quién compone la familia sagrada? ¿Quién? Jesús, María y José. José era machista. ¿Le imponía a María? No, él la respetaba en el nombre de Dios. Él también se ponía a hacer qué hacer. ¿Sí? Cuando llegaron al establo, que fue el único lugar que le facilitaron, porque ya ven que en las posadas, como lo expresamos, no les daban posada, y fue el único lugar que tuvieron destinado para ellos, para el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús se hizo pobre entre nosotros, se hizo sencillo y prudente, y ellos aceptaron, bien contentos, porque allí iba a dar a luz María Santísima, el Hijo del Altísimo, ¿verdad? Entonces ahí está la humildad. No discutieron ni pusieron entredicho nada, aceptaron con toda la humildad y con todo el corazón, ¿verdad? Entonces ahí vemos el ejemplo que hay que tomar el ejemplo de la familia sagrada, María, Madre de Dios, por quien se vive, y San José, que fue un excelente esposo, castísimo, ¿verdad? Muy prudente y muy respetuoso de Dios, de su voluntad. Y así todos los hombres debemos ser respetuosos, y mujeres respetuosos de Dios. En nuestra relación conyugal, en nuestra relación de pareja, debe haber esa tolerancia y esa comprensión. Nada que me vas a imponer, no. La mujer tiene que hablar, ¿sí? Dios nos dio una voz
para hablar. Así que tenemos que articular nuestro organismo, porque ese organismo nos lo dio Dios, ¿verdad? Así que el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Entonces, ahí está tan importante esto. A muchos hombres quizá no les parece, no nos parece eso. ¿Por qué? Porque pues ellos están en su medio, ¿no? En su machismo, en su soberbia, y no nos parece. Pero se va a hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. A Él tenemos que obedecer. El hombre y la mujer se unen para tener relaciones sexuales, pero estas son solo un medio para tenerse confianza, para identificarse con el otro, o como dice el libro de Génesis, para ser una sola carne, para que sus vidas estén totalmente entrelazadas. Es algo correcto porque es aprobado por Dios cuando la pareja está unida en matrimonio bajo la bendición de Dios, cuando han recibido el sacramento del matrimonio. Si se casan por la iglesia es para quererse de verdad, para perdonarse, para admirarse, en una palabra, para reflejar en sus vidas la fidelidad a Dios, que es precisamente la comunión de amor. Muchos casados por la iglesia jamás asisten a misa. Se casan por la iglesia, pero no vienen a misa, no asisten a la celebración, ni mucho menos a la hora santa cuando no vienen. ¿Qué sucede ahí? Que haber recibido el sacramento del matrimonio no termina hasta ahí nada más. Se tiene uno que seguir preparando. ¿Por qué? Porque la formación de Dios es permanente. Si se bautizan, si se confirman, si hacen su primera comunión, se casan, y todo eso, tenemos que seguir preparándonos. No, allí terminó todo. Hasta ahí. Ay, qué bueno que ya me libré de esto del casamiento, ¿no? Por la iglesia. Porque no únicamente es importante recibir el comprobante o la boleta de matrimonio y ahora sí ya estuvo, ya la hice. Pues no, eso no es todo, esa no es la salvación. Esa boleta matrimonial que expide el párroco en la parroquia va a quedar asentada en un libro que dice registro de matrimonio. Ahí va a quedar asentado, nada más. Pero para salvarnos necesitamos escuchar la palabra de Dios y convertirnos. No nomás con la pura boleta ya me salvé, ya está todo bien. Pues no, va a estar todo bien cuando sigamos el procedimiento de la formación de Dios preparándonos. Es decir, Dios quiere que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios quiere que nos conviertamos a Dios. ¿Por qué caso tiene, verdad, que yo estoy hablando en el nombre de Dios y doy mal el testimonio? Que como seres humanos le hemos fallado a Dios, hemos cometido algunos errores, pero Dios nos da la oportunidad para refrendar, para meditarlo y arrepentirnos, y Dios nos da la oportunidad. Es decir, Dios nos perdona, nos da el espacio. Sí, Dios es bueno. Entonces ahí está algo tan importante. La fidelidad es el camino a la dicha. El varón se cree muy hombre porque anda de mujeriego, lo cual no es ser hombre, es otro aspecto. Esto destruye al amor conyugal cuando se tiene relaciones fuera de la casa. Y más cuando está uno casado. Cuidado, porque es un pecado muy grave, es un pecado mortal, muy delicado, ¿verdad? Aunque uno como hombre, me vale. El hombre es para varias mujeres. Es la mentalidad humana tan torpe y tan mediocre, ¿verdad? Entonces ahí está esto, que hay que irlo aprendiendo. A los hijos hay que darles lo mejor. Y lo mejor no es el dinero. Luego, para que te vayas en tu domingo, gástatelo, vete a divertir. Y si va con la novia, invítale algo a la novia, ¿verdad? Y váyanse a divertir.
Bueno, entendiendo a la juventud es algo normal. Quizás es un padre muy comprensivo, lo apoya, es correcto, muy bien, pero que no se vayan pues sobre, ¿no? Que no abusar pues. Los padres tenemos una responsabilidad que tenemos que ir corrigiendo a nuestros hijos. No soltarle toda la cuerda, porque entonces imagínense, se van a perder. Hay que pararlos un poquito, hay que hablar con ellos, explicarles, porque no nada más, si yo le doy dinero, ese hijo se va a acostumbrar. Y cuando ya el papá no tenga y no pueda, ya no lo va a querer, porque así lo fue formando en lo material, en el dinero. Ya como no le da, pues ya lo desprecia, ya lo ignora, ya no le hace caso, porque ya no le da dinero. Ese es un problema de idolatría. Eso sí se llama idolatría. Así que ese es otro detalle tan importante, que seamos cuidadosos. Queremos complacerlos en todo, ¿sí? Lo que ellos quieren, sus caprichos, lo que quieren. Ay, pobrecito, pues es mi hijo, ni modo, pues tengo pues que ayudarle en lo que él quiera. Ciertamente son nuestros hijos, pero también como padres tenemos que analizar ese punto, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad de mantenerlos, de apoyarlos, de comprarles ropa, que educación, escuela y todo lo que ellos necesitan, de acuerdo. Pero no hay que exagerar, no hay que echarle de más, porque muchas veces los destruimos. En vez que los estemos educando, corrigiendo, los estamos destruyendo porque puro dinero, ¿sí? Ciertamente que ellos necesitan algo que sea necesario, pues hay que darlo, pero a veces los jóvenes se van a echarse unas frías, ¿verdad? Que agarran el vicio. ¿Por qué? Porque el papá irresponsable le suelta toda la cuerda, ¿sí? Ese es el detalle. Y tenemos que aprender lo que dice Dios, ser responsables de nuestra familia. Bien. Las personas que de veras creen en Jesucristo han de ser como la Virgen María, capaz de sufrir, de negarse a sí misma, de cargar con una cruz como Jesús. María sufrió mucho. ¿Cómo la criticaron? ¿Cómo hablaron de ella? Horrores. Pero fue una mujer bien valiente, que la supo aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Pregunto, ¿por qué María aguantó todas esas críticas, todas esas injurias que recibió? ¿Por qué la criticaron? Bastante. ¿Mande? Sí. La humildad sobre todo, la castidad, el amor a Dios. Ella obedeció al Padre a través del ángel Gabriel. Hágase en mí lo que tú has dicho, que se haga tu voluntad. Ella obedeció desde el principio, ¿sí? Entonces ahí está un punto tan importante que hay que aprender de nuestra madre. La humildad, la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer al Padre. Como padres, a veces nuestros hijos nos desobedecen y no nos entienden. Por más estoy batalle y batalle. Árbol que nace torcido no se endereza jamás. Si yo así lo acostumbré, cuidado, vas a llorar lágrimas, vas a llorar sangre con ese problema. Por eso los dichos aunque son dichos chiquitos, pues están bien compuestos porque son proverbios de la Biblia, ¿sí? Árbol que nace torcido no se endereza jamás. Y al ratito nos las vemos con los hijos, bien rebeldes, no entienden. ¿Y qué pasó? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, para no culpabilizar, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién? De los padres. Al ratito no te quejes, porque así lo formaste, así lo hiciste a tu imagen, no imagen de Dios, a tu imagen de papá. Así lo hiciste. Y ese es mi hijo, bien orgulloso. Me sacó a mí. ¿Sí? Entonces, imagínense. Si así vamos a ir educando a nuestros hijos, es una perdición.
Y es una ofensa a Dios, es un pecado. Desobedecer a Dios es un pecado. Y eso es lo primero que nos tiene que preocupar. No fallarle a Dios. Aunque le fallemos a algunas personas, pero a Dios no. Que nos digan horrores, no le hace que nos digan. ¿Qué tiene? Pero a Dios no le voy a fallar. Aunque estemos pensando de esa persona lo peor quizás, ay, cómo me está cayendo de mal. No le hace que le caiga mal. Pero a Dios no le falla. Porque tenemos que anunciar la verdad. ¿Me explico? Tenemos que anunciar la verdad de Cristo. Y eso es bien importante en nuestra vida espiritual. Para que todo lo anterior sea pues factible, se requiere que el centro del motor y la meta de nuestra vida sea realización de la voluntad del Padre Celestial aquí en la tierra. Que cumplamos la voluntad de Dios. Es importante, nos dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida. Esa va para los hijos. Esa va específicamente para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida. ¿Cómo vamos a tener bendiciones? ¿Cómo vamos a perseverar si no honramos a nuestros padres? Que no les obedecemos, hasta los insultamos, les gritamos. Imagínense cómo se siente ese papá o esa mamá cuando un hijo le grita. Hay padres que no soportan, llegan a otros términos, y hay papás que se saben controlar. Y hay que agarrar al toro por los cuernos. Así se debe agarrar. Hablar con ellos. ¿Cómo me vas a gritar? ¿Qué es eso? Soy tu padre, soy tu mamá. Tenemos que respetar a Dios primeramente. A ver, hay que gritarle a Dios. Le vamos a gritar, lo vamos a insultar. Y si hay seres humanos que lo insultan. El que quiera tener guerra con Dios, guerra va a tener. Cuidado el que se mete con Dios. Porque Dios es un torrente, Dios es justicia. Dios nos da la oportunidad. Nos deja que vayamos avanzando, pero cuando ve que andamos torcidos, ¿verdad?, en sus renglones de Dios, nos pone pruebas. Dios actúa. Aparentemente pensamos que Dios no se mete con nosotros, que Dios está en el silencio. Pero no creamos eso. Dios actúa, Dios es justicia, y Dios no le gusta eso, y Dios gobierna el mundo. Estamos en las manos de Dios. Sin Él nada podemos realizar sin la fuerza de Dios. Nadie puede estar sano sin el poder de Cristo. Él es el que sana. Nosotros vamos a ver al médico para que nos cure. El médico nada más cura, pero quien sana es Dios. Él es el que sana. Y Dios obra prodigios. Dios hace milagros en nuestra vida. Pero hay que también que cumplirle. No más estemos de piriches. Pide y nada le damos a Él. Tenemos que darle de nosotros también a Él. Muy chistosos, bien cómodos. Nos gusta hacer. Nomás pidiéndole a Él. Y nosotros nos negamos a darle. Y Él nos pide algo tan fundamental, que escuchemos su palabra, y no tengo tiempo. No tengo tiempo ahorita. Vamos a plantear algo. Si Dios nos dijera, ustedes también no tienen tiempo, bueno, pues yo tampoco tengo tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con el mundo? Si Dios nos dijera así como nosotros, bueno, pues yo no tengo tiempo, tampoco tengo tiempo. Y Dios se nos va de vacaciones. ¿Quién sabe para dónde? Se va. Y nos deja, vamos a ponerle 1 minuto. Si nos deja 1 minuto
sin su presencia, sin su poder, sin su gracia, sin nada, ¿qué va a pasar con el mundo? Díganme. Omítenle la Biblia. Óiganme. Díganme. ¿Qué va a pasar con el mundo si Dios se va? ¿Mande? Todo se va a perder. Todo. Todo lo creado. Principalmente la humanidad. Todo se pierde. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. ¿Por qué cayó Adán y Eva en el pecado? ¿Por qué? ¿Mande? Exactamente. Por la desobediencia, y se aventaron una manzana de esas rojas coloradas, como esta que traen aquí a vender el pueblo, bien roja, bien sabrosa, bien apetitosa. Vámonos para adentro. ¿Sí? Entonces, imagínense, Dios les puso el árbol del bien y el árbol del mal. Ellos eligieron el árbol del mal. Fueron provocados por el diablo, transformado en una serpiente, y injuriándolos. Ustedes son más que Dios. Y se la creyeron. Mira el pecado que cometieron por hacerle caso, porque hay personas que se valen de eso. El mismo diablo se vale de las personas para que hagan caer a otros o a otras. ¿Sí? Entonces, esa es una enseñanza bien importante. Y no nada más una enseñanza, no más así. No. Es algo para que aprendamos, algo para que nos conviertamos y sigamos a Dios. ¿Vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.